En la teología católica, cuando se dice que la Virgen María es hija de Dios Padre, se está hablando de su relación con Dios como criatura suya, al igual que todos los seres humanos, pero con una dignidad única y especial dentro del plan divino. ¿Qué significa que María es hija de Dios Padre? Significa que María fue creada por Dios Padre, como toda criatura humana, y que vive una relación filial con Él como su Padre Celestial. Esta relación es espiritual, no biológica, y está fundamentada en la fe, la gracia y la obediencia. Dios es llamado Padre en sentido espiritual por todos los creyentes, pero María es hija del Padre de una manera privilegiada. Fue inmaculadamente concebida, preservada del pecado original desde su concepción. Vivió en perfecta obediencia y fidelidad a la voluntad de Dios. Respondió con fe total: hágase en mí según tu palabra. LC 1,38. María y la Trinidad. En la teología católica, se dice que María tiene una relación especial con las tres personas divinas. Hija de Dios Padre, por la creación y por su fe, como todos los fieles, pero de forma única por su santidad excepcional. Madre de Dios Hijo, Jesucristo. Dio a luz a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad hecha carne. Esposa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró en ella la concepción virginal de Jesús. En resumen, llamar a María hija de Dios Padre es afirmar que ella es criatura y fiel discípula, formada por Dios desde el principio para una misión única. Esta expresión forma parte de una comprensión más amplia de su relación íntima con la Trinidad. Hija del Padre, Madre del Hijo, Esposa del Espíritu Santo. Es una manera de subrayar su santidad, obediencia y vocación especial en la historia de la salvación. En la teología católica, la Inmaculada Concepción se refiere al dogma que enseña que la Virgen María fue concebida sin pecado original. ¿Qué significa esto? Desde el primer instante de su concepción, es decir, cuando comenzó su existencia en el vientre de su madre, Santa Ana, María fue preservada por Dios del pecado original que, según la doctrina cristiana, todos los seres humanos heredan por la caída de Adán y Eva. Este privilegio único le fue concedido a María en previsión de los méritos de Jesucristo, es decir, ella fue redimida por anticipado por la gracia de Dios, a causa de la misión especial que tendría como Madre de Jesús, el Hijo de Dios. La Inmaculada Concepción fue proclamada como dogma de fe por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 mediante la bula Ineffabilis Deus. Desde entonces, todos los católicos están llamados a creer en esta enseñanza como parte de la fe. Las bases teológicas de la Inmaculada Concepción en la doctrina católica. Aunque el dogma no se enuncia explícitamente en la Biblia, la Iglesia Católica fundamenta su enseñanza en la Escritura, la tradición y la reflexión teológica a lo largo de los siglos. Aquí los principales fundamentos. 1. Fundamento bíblico. Aunque no hay una declaración directa en la Biblia sobre la Inmaculada Concepción, la Iglesia interpreta ciertos pasajes como indicios o fundamentos. Génesis 3, 15 Protoevangelio. Pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. La Iglesia ve aquí una profecía mesiánica. La mujer sería María, y su descendencia, Jesús. La enemistad total con la serpiente, símbolo de Satanás y el pecado, implica que esta mujer no fue vencida por el pecado. Es decir, fue preservada del pecado original. Lucas 1, 28 La Anunciación. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El saludo del ángel Gabriel a María usa una expresión griega muy particular, que charitomene, que se traduce como llena de gracia. En la teología católica, esta expresión implica que María ya estaba plenamente agraciada por Dios desde antes del anuncio, libre de pecado, colmada de gracia divina desde su concepción. 2. Fundamento en la tradición. Desde los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia reflexionaron sobre la santidad única de María, aunque no todos estuvieron de acuerdo sobre la Inmaculada Concepción en términos exactos. Con el tiempo, especialmente en la Edad Media, teólogos como Duns Scoto defendieron que Dios pudo preservar a María del pecado original en previsión de los méritos de Cristo, un argumento clave. Dios pudo hacerlo, convenía hacerlo, y por tanto lo hizo. Esta idea fue creciendo en aceptación hasta que fue solemnemente definida como dogma en 1854. 3. Razones teológicas.
La dignidad de Cristo. Si Jesús es el Hijo de Dios, perfecto y santo, era conveniente que su madre estuviera libre de toda mancha de pecado, para ser un vaso puro que lo acogiera. Redención preventiva. María también fue redimida por Cristo, pero de una manera única. En lugar de ser limpiada después de caer, fue preservada del pecado desde el inicio. Esto resalta el poder de la gracia redentora de Cristo, que no solo puede curar, sino también prevenir. La doctrina de la Inmaculada Concepción se apoya en la interpretación de la Biblia, especialmente Génesis 3, 15 y Lucas 1, 28. El desarrollo de la tradición y la reflexión teológica. El principio de conveniencia, según el cual Dios obra de la manera más perfecta posible. El título de María como esposa del Espíritu Santo es una expresión teológica y devocional, no dogmática, que se utiliza para hablar de la íntima relación entre María y el Espíritu Santo, especialmente en el contexto de la encarnación de Jesucristo. A continuación se explica cómo se interpreta esta expresión. Fundamento bíblico y teológico. La encarnación por obra del Espíritu Santo. En Lucas 1, 35, el ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Este versículo es clave. La concepción virginal de Jesús no ocurre por obra de un hombre, sino por obra del Espíritu Santo. De ahí se deriva la idea de una especial unión entre María y el Espíritu. María como templo o morada del Espíritu. María es vista como la criatura humana que colaboró más íntimamente con el Espíritu Santo en la historia de la salvación. Ella se convirtió en el lugar donde Dios tomó carne. Sentido del título Esposa del Espíritu Santo. No implica una relación conyugal literal. La Iglesia no enseña que el Espíritu Santo sea esposo de María en el sentido humano o carnal. Más bien, se habla de una unión espiritual única y fecunda, porque a través del Espíritu, María concibió al Hijo de Dios. Esposa como símbolo de fecundidad espiritual. En la tradición cristiana, especialmente en los escritos de los santos y místicos, se usa el lenguaje esponsal para hablar de la relación entre Dios y el alma. En este contexto, María es llamada esposa del Espíritu Santo porque cooperó perfectamente con él, dando fruto, Jesucristo. Uso en la tradición y magisterio. San Luis María Grignon de Montfort usa esta expresión con frecuencia en su espiritualidad mariana. También se ha usado en textos del Concilio Vaticano II, por ejemplo, Lumen Gentium, para hablar del papel singular de María en la historia de la salvación, aunque sin usar directamente este título. Algunos papas, como San Juan Pablo II, han hablado de la relación singular entre María y el Espíritu Santo sin necesariamente llamarla esposa, pero reconociendo una unión única y profunda. Conclusión. El título Esposa del Espíritu Santo es una expresión poética y teológica, no un dogma. Indica la colaboración íntima y única de María con el Espíritu Santo en la encarnación. Se basa en la fecundidad espiritual, no en una relación conyugal humana. Es usada especialmente en el contexto de la espiritualidad mariana y la teología mística. En la teología católica, la expresión Madre de Dios Hijo se refiere a la Virgen María en su papel de Madre de Jesucristo, quien es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios. Explicación teológica. Dios Hijo es una forma de referirse a Jesucristo en su naturaleza divina, en el contexto trinitario. Dios Padre. Dios Hijo, el Verbo, el Logos. Dios Espíritu Santo. Cuando se dice que María es Madre de Dios Hijo, se está afirmando que ella es la Madre de Jesucristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre. Título oficial: Theotokos, Madre de Dios. Este título fue definido dogmáticamente en el Concilio de Efeso, año 431, que declaró que María es verdaderamente Madre de Dios, en griego, Theotokos, no porque sea anterior a Dios o lo haya generado en su divinidad, sino porque dio a luz al Verbo de Dios encarnado, es decir, al Hijo eterno que tomó carne humana en su seno. Importante, no se dice que María sea Madre de la Trinidad o de la divinidad en sí misma, sino específicamente del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, en cuanto que se hizo hombre. En resumen, Madre de Dios Hijo significa que María es Madre de Jesucristo, quien es Dios Hijo encarnado.
Es una forma teológicamente precisa de afirmar la maternidad divina de María dentro del marco de la doctrina trinitaria. En la teología católica, el título de corredentora aplicado a la Santísima Virgen María se refiere a su colaboración única y singular en la obra de la redención realizada por Jesucristo, aunque Cristo es el único redentor. El término no significa que María sea igual a Cristo en la redención, sino que participó de manera subordinada y dependiente de él. ¿Qué significa corredentora? La palabra corredentora viene del latín cou redemptrix, donde el prefijo cou no significa igualdad, sino con o junto a. Así, corredentora se interpreta como la que coopera con el Redentor. Fundamento teológico. Participación en el plan de salvación. María acepta libremente ser la madre del Salvador con su fiat, Lucas 1,38. Esta cooperación libre y consciente ya la vincula al misterio redentor desde el inicio. Presencia en la pasión. María estuvo al pie de la cruz, Juan 19, 25. Los teólogos ven en esto una participación activa y dolorosa en el sacrificio de Cristo. Ella ofreció espiritualmente a su Hijo al Padre. Unión íntima con Cristo. San Juan Pablo II y otros papas han enseñado que María estuvo unida a la misión redentora de Cristo de manera única e irrepetible, como nadie más en la humanidad. ¿Es un dogma de fe? No. El título de corredentora no es un dogma oficialmente proclamado por la Iglesia Católica. Tampoco forma parte del magisterio infalible, aunque ha sido utilizado por santos, papas y teólogos a lo largo de los siglos, especialmente entre los siglos XIX y XX. Papas como Pío X, Pío XII, Juan Pablo II han usado el término en discursos o escritos, pero siempre con matices que dejan claro que Cristo es el único redentor. El Concilio Vaticano II evitó usar el título corredentora explícitamente, aunque desarrolló ampliamente la doctrina sobre la cooperación de María en la redención en la Constitución Lumen Gentium, especialmente en los números 58 y 61. ¿Cuál es la posición actual? En los últimos años, el Vaticano ha preferido no fomentar el uso del título corredentora, para evitar confusiones con el rol exclusivo de Cristo como Redentor. Conclusión. El título corredentora. Si es aceptado teológicamente en el sentido de una colaboración subordinada y única de María en la redención. No es un dogma, y su uso es prudente y matizado dentro del magisterio. Nunca implica que María redime con poder propio, sino solo en dependencia y unión con Cristo.